Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a una actividad más en esta semana de la no violencia. Esta tarde nos acompaña Jessica Isabel Santana Méndez, quien es maestra por la Universidad de Guadalajara. Esta tarde nos compartirá la ponencia La violencia sexual comunitaria como una barrera para las mujeres en México. Voy a leer su semblanza curricular. La maestra Jessica es abogada por la Universidad de Guadalajara, maestra en políticas públicas también en la Universidad de Guadalajara, política feminista, antipatriarcal. Se ha especializado en temas de género, prevención de las violencias, derechos humanos y políticas públicas. Asimismo, ha trabajado a lo largo de su vida en el servicio público como auxiliar en el Poder Judicial del Estado, así como en diversos despachos jurídicos. De octubre a diciembre del 2021 fue consejera municipal suplente en Tlaquepaque. Actualmente es abogada postulante principalmente en materia familiar. eh, las asesorías que brinda son con perspectiva de género y mayormente a quienes representa son a mujeres. También imparte cursos, capacitaciones, talleres en materia en materia de perspectiva de género, derechos humanos, prevención de las violencias. Ha colaborado para la creación de iniciativas para municipios, iniciativas de ley. También es coordinadora estatal de derechos humanos en el partido político local Hagamos Jalisco. Es fiel creyente que trabajando en colectivos se pueden lograr un Jalisco y un México con todos los derechos para todas las personas. Muchísimas gracias, Jessica, por estar aquí y te cedo la palabra. A todas y a todos, les agradezco muchísimo que me hayan invitado a presentar este tema tan importante para todas las personas. Me parece muy interesante que podamos compartir este espacio y bueno, pues voy a permitirme compartir la pantalla para que podamos verlo. Compartir completo, a ver, denme un segundito. Listo. Bueno, pues como ya mencionó Janet, voy a hablar sobre la violencia sexual comunitaria como barrera para las mujeres. Para mí es bien importante que tengamos en cuenta lo que es la violencia sexual comunitaria, pero la voy a dividir en dos partes. La primera es la violencia sexual, que es un tipo de violencia y que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia la define como cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer al denigrarla y concebirla como objeto. Esto quiere decir que es cualquier tipo de violencia, de cualquier forma, es decir, de cualquier expresión, en donde están incluidos los derechos de las personas que son víctimas a través de su sexualidad o que denigren su sexualidad. Y la violencia comunitaria, que es una modalidad de violencia, según la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación y, o exclusión, esto en el ámbito público o en un espacio público. Aquí es bien importante diferenciar los tipos y las modalidades de violencia. Los tipos de violencia son cómo es que me van a violentar y las modalidades de la violencia es en dónde. Entonces, si nos regresamos un poquito, la violencia sexual es el tipo, es me están violentando sexualmente, ¿en dónde? En la comunidad, es decir, en cualquier espacio público. ¿Dónde puede ser? En una calle, en un mercado, en una plaza, en cualquier espacio que sea de acceso para todas las personas. ¿Y por qué es tan importante o por qué me parece que este tipo de modalidad de violencia no exclusiva, que es la violencia sexual comunitaria, es relevante para la vida de nosotras? Pues bueno, según la ENDIRE del 2021, de octubre de 2020 a 2021, el 42.8% de las mujeres de 15 años y más
experimentó al menos una situación de violencia. Esto es cualquier situación de violencia. Y acá, en esas otras cifras, en México, la violencia que más predomina es la violencia psicológica con el 29.4% y la segunda más predominante es la violencia sexual con el 23.3%. Y de este porcentaje, el 22.4% es en el ámbito comunitario, o sea, en la calle. Y bueno, también me pareció muy importante mencionar que el 20.8% es en el ámbito laboral. El día de hoy no venimos a hablar sobre el ámbito laboral, pero también es muy importante como reconocer en dónde están los focos de la violencia sexual contra las mujeres. Eh, es bien importante también hacer énfasis en que las mujeres y niñas en México no podemos permanecer en los espacios públicos sin ser violentadas. El miedo a la violencia en el espacio comunitario es un obstáculo constante para la movilidad de las mujeres, ya que limita su acceso a actividades y recursos básicos, por lo que impide nuestro desarrollo pleno. Acá yo les voy a dejar abiertas dos preguntas que igual yo voy a platicarles un poquito de esto, pero pregúntense y si ustedes no son mujeres, pregúntenle a las mujeres que están cercanas a su alrededor, a los cuántos años te acosaron por primera vez. Y qué medidas tomas para no ser acosada, ¿no? Yo les voy a hablar desde mi perspectiva personal y desde mi experiencia personal de vida. Yo, la primera vez que yo registré en mi mente cuando me acosaron por primera vez fue como a los 8 años, mientras yo iba en el transporte público con mi papá. Eso se los platico porque me parece muy importante que empecemos a registrar o a recordar o a analizar cuánto fuimos violentadas por primera vez en la vida, porque muchas veces lo pasamos por alto, creemos que es normal, y cierto cuando tenemos esa edad. A los cuantos años me acusaron a mí por primera vez, que yo recuerde, a los 8 años en el transporte público, mientras iba con mi papá en un traslado. Yo iba sentada del lado de la ventana y yo volteé hacia afuera en un alto y estaba un varón. Si les soy honesta, no recuerdo su cara ni nada de él, pero él empezó a tocarse el pene viéndome a mí, ¿no? Mientras yo estaba en el camión. Entonces, pues no dije nada porque no sabía qué estaba pasando, pero ¿por qué una niña de 8 años tiene que estar viviendo una situación de esta índole? Ni siquiera yo sabía qué era, ni por qué lo hacía, ni mucho menos. Ya cuando fui creciendo y fui conociendo este tipo de temas, me di cuenta pues que estaba siendo acusada, ¿no? Y bueno, ¿qué medidas tomamos todos los días las mujeres para no ser acusadas? Muchas veces creen o creemos que nos vestimos de acorde al clima o de acorde a varias cosas, ¿no? Sin embargo, creo que es muy importante analizar y dejar sobre la mesa que muchas veces las mujeres nos vestimos, o la gran mayoría de veces nos vestimos acorde a las actividades que vamos a realizar. Acorde a si vamos a usar el transporte público, no nos vamos a poner una falda o un short o una blusa escotada o un top, porque vamos a sufrir violencia sexual. Acorde a si vamos a convivir con varones o con mujeres durante todo el día. Acorde a si vamos a ir a trabajar o nos vamos a quedar en casa, o si vamos a ir a la tienda, o si vamos a ir al mercado. ¿Por qué? Porque a pesar de que sabemos que nosotras no tenemos la culpa, no dejan de culparnos de que nos acosen. Entonces, si yo uso un short en el transporte público o una falda en el transporte público, la culpable de que me acosen voy a ser yo por traer falda o por traer short, ¿no? Y no es que nosotros tengamos que adecuarnos, o no deberíamos de tener que adecuarnos a las condiciones del entorno a donde nos vamos a dirigir para vestirnos. Sin embargo, son exigencias que de la misma comunidad nos pide a gritos para que nosotros podamos salvaguardar nuestra existencia. Y no nada más eso. Hay muchas formas, y igual ahorita más adelante lo platico, pero no nada más es el acoso o los piropos que nos dicen en calle, ¿no? A veces hasta perseguirnos o tocarnos. Entonces, todo esto nos lo dejan a nosotras sobre los hombros para evitar que eso suceda. Sin embargo, nosotras no somos las culpables de que esto esté sucediendo. Ay, no sé muy bien dónde. Listo. Según la Andire, en México, la Andire es una encuesta que hace el INEGI cada 10 años, y la última que hizo fue en el 2021, que es sobre las relaciones, índices de violencia en relaciones en los hogares. Y según esta encuesta, de las mujeres de 15 años o más,
23.0 millones, es decir, el 45.6%, manifestó haber vivido o experimentado violencia en el ámbito comunitario a lo largo de su vida. Casi la mitad de las mujeres que encuestaron ha vivido violencia en la calle. 11.3 millones de mujeres de 15 años y más, es decir, el 22.4% de las mujeres que encuestaron experimentó algún tipo de violencia en el periodo de octubre del 2020 a octubre del 2021, solamente en un año. Este porcentaje, 11.3 millones de mujeres. Y la violencia sexual comunitaria, la violencia sexual, perdón, es la de mayor prevalencia en esta encuesta, tanto a lo largo de la vida, que es desde que han hecho estas encuestas, con un porcentaje del 42.2%, y en el periodo que se levantó la encuesta, que es de octubre de 2020 a octubre del 2021, con un 20.2%. ¿Cómo se ve la violencia sexual comunitaria? Aquí es bien importante porque muchas veces no sabemos identificarla o no que no la sepamos identificar, sino que la normalizamos y hacemos que esto sea parte de nuestro día a día sin hacer ningún tipo de comentario o sin defendernos. La violencia sexual comunitaria también se denomina acoso sexual callejero y existen tres formas de cómo se ven. La primera de ellas es la forma física, que es con cualquier tipo de contacto físico de índole sexual, es decir, que me toquen a mí, cualquier persona, con el afán de violentarme bajo este índole sexual, ¿no? Acá es muy común, y se lo digo porque lo he visto, que en el centro de la ciudad en que vivo, que es Guadalajara, hay ciclovías. Entonces, una chica iba caminando, yo iba detrás de ella, pues, pero me tocó presenciarlo, iba caminando haciendo su vida normal y un hombre en bicicleta llegó por atrás y le dio una nalgada. Entonces, ese es un ejemplo de una forma física de violencia sexual comunitaria en pleno centro de la ciudad, a la luz del día. Otra forma es la forma verbal, que son frases o palabras que se conocen usualmente como piropos. Y la verdad es que yo no estoy de acuerdo y un poquito más adelante lo menciono, en los que se hace mención de forma denotativa y sexual sobre el cuerpo de las mujeres. La verdad es que, aparte de todos los varones que me ha tocado escuchar que piropean a las mujeres, pues lo hacen de formas muy creativas, pero muy violentas también. Entonces, eso también es una forma de violencia sexual comunitaria o de acoso sexual callejero. Eh, y la forma no verbal son las lascivas o chiflidos, y lo que caracteriza estas formas de manifestación es que son sin el consentimiento de la persona que las está padeciendo, es decir, la víctima. Acá algo muy importante y un poquito de lo muy normalizado que está esta violencia es que he escuchado de mujeres mayores que yo, como mi mamá, mis tías, que a decir como voy a pasar por la obra o por, sí, pues como por donde hay albañiles, porque me siento muy fea hoy para que me levanten el ánimo, ¿no? Cosas por el estilo que son violencia y que la normalizamos y que incluso hasta nos da risa muchas veces, pero es esta parte de la comunidad y de la sociedad que nos tiene normalizando toda la violencia que vivimos todo el tiempo. Acá es bien importante hablar sobre consentimiento. Si se fijan acá en esta otra, lo que caracteriza a estas formas de manifestación es que son sin el consentimiento de la persona que las está padeciendo. Aquí, repito, es muy importante hablar sobre el consentimiento, que bajo o desde mi perspectiva, yo creo que el consentimiento en todos los ámbitos de nuestra vida es muy importante para cualquier decisión, ¿no? Yo no puedo, no me debería pasar nada sin mi consentimiento. Sin embargo, para la violencia sexual comunitaria, pues es más importante, porque aquí hay dos puntos que me parecen muy importantes mencionar. La primera es la dominación masculina, que esta impera en nuestra sociedad, ya que les ha hecho creer a los varones que tienen el poder de tocarnos, hablarnos, decirnos y mirarnos por el simple hecho de que algo les pareció atractivo de alguna mujer, adolescente o niña.
Aquí me parece muy importante como detenernos a analizar también las cuestiones personales de cada una de nosotras, porque pues ¿qué les hace creer a los varones que tienen el derecho de decirnos cosas, ¿no? A mí muchas veces me han dicho que por qué no sonrío, ¿no? Estando en la calle existiendo, ¿por qué no sonríes? Eso no te hace sonreír, ¿no? Te verías más bonita sonriendo. Son cosas que a los varones no les tiene que importar. Entonces, a esta dominación masculina les hace creer que tienen el poder sobre nosotras de opinar sobre nuestro cuerpo, de emitir una calificación sobre nuestro cuerpo. Entonces, esa dominación masculina que impera todavía demasiado en nuestra sociedad es una parte del porqué de la violencia sexual comunitaria. Y eh, las personas que son agresoras, que es el punto número dos, de violencia sexual comunitaria, justifican su violencia bajo el argumento que es para halagar a las mujeres, adolescentes o niñas. Sin embargo, existen diferencias muy marcadas sobre lo que en realidad es un piropo y sobre lo que es acoso. Ellos creen que nos están haciendo un favor al decirnos o manifestarnos lo que les gusta o no de nosotras. Sin embargo, nadie les pidió su opinión. Por eso repito, el consentimiento en esta parte de la vida o en esta parte o en este tipo de modalidad de violencia en específico es muy importante porque en la diapositiva que sigue lo explico un poquito, pero porque es pues bajo nuestra, no, más bien sin nuestro consentimiento y bajo esta dominación masculina y justificación de que nos están haciendo un favor por estarnos halagando o diciendo piropos. Acá yo pongo dos diferencias o las diferencias que hay entre piropo y acoso. El piropo es esta frase o este halago en donde a la persona receptora le parece agradable y halagador. Cuando las dos o más personas involucradas se sienten en control de la situación y es recíproco. Porque muchas veces, bueno, no sé si han visto estos memes o estos comentarios que hacen luego en redes, como de que, ay, si está guapo es piropo, si está feo es acoso. Ahí entra el consentimiento. Ahí justamente si a mí una persona me parece atractiva en la calle y me empieza a halagar o me empieza a coquetear y yo le doy mi consentimiento, pues claro que me va a parecer benéfico y claro que voy a aceptar que me diga o aceptar una conversación entre la persona y yo. Sin embargo, si yo no le doy mi consentimiento o si la persona me parece fea bajo este argumento del comentario que hizo hace un momento, pues claro que no voy a dar mi consentimiento y ahí sí es cuando yo pongo mi barrera y si continúan, pues comienza a hacer esta parte de violencia. El acoso, por lo contrario, es que la persona que lo está perpetuando asume que a la persona receptora le gusta hacerse del rogar y que insistiendo se logrará lo que se quiere, es decir, más de una vez, ¿no? Si ya le dijiste algo o halagaste a alguien y no te hizo caso, la persona violentadora asume que insistiendo voy a conseguir que sí me haga caso, que sí me pele, ¿no? También ocurre que una de las dos o más personas involucradas no se siente en control de la situación, por lo que eso genera incomodidad o rechazo a alguna de las partes. Es decir, si yo ya puse mi barrera de que no quiero estar compartiendo o no quiero aceptar el halago o lo que sea, la barrera de mi consentimiento o de mi no consentimiento, y me insisten, pues yo ya no estoy en control de la situación y es muchas veces cuando empiezan a perseguirnos, a gritarnos, a chularnos, muchas veces se nos acercan demasiado, entre otras cosas que hacen que nosotros dejemos de tener el control de la situación. Y lo peor es que muchas veces no van solos, ¿no? Van en un grupo de varones y muchísimo menos de esa manera vamos a encontrarnos bajo el control de la situación, porque pues siempre, y lo digo desde mi perspectiva muy personal, pues siempre nos genera un poco de miedo el pasar por una bolita de personas, sobre todo si son varones, cuando vamos solas por la calle. Preferimos rodear, preferimos bajarnos de la banqueta, preferimos no pasar por ahí o ni siquiera hacer contacto visual o lo que sea para evitar ser acosadas. Y además, pues bueno, ignoramos todo el tiempo lo que nos pasa, tratamos de ignorarlo, ¿no? Si nos dicen algo, casi nunca respondemos porque sabemos que pueden empeorar la situación. Acá es muy importante de que además de saber reconocer un episodio de violencia sexual,
debemos reflexionar el porqué de la violencia sexual comunitaria, ya que pues tiene raíces profundas y multifactoriales, ¿no? La primera de ellas es las normas culturales y de género, ya que estas históricamente han perpetuado roles de género que subordinan a las mujeres y que la justifican como una violencia o una forma de control sobre ellas. Desde esta lógica de los roles y los estereotipos de género, en donde a nosotras mayormente, no mayormente, nos habían dejado siempre en el ámbito privado y a los varones en el ámbito público, y que bajo estos dos ámbitos, público y privado, se desarrollan el resto de roles y estereotipos. Al momento en que nosotras salimos a la calle, pues es muy tú que tienes que estar aquí, ¿no? Tú vas a la casa. Y estas normas culturales y de género pues están perpetuadas en la sociedad y por ende hacen que crean o creamos que nosotras estamos subordinadas a los varones y que no tenemos que estar en la calle o que tenemos que estar en la calle bajo pues bajo las normas o bajo las reglas que ellos nos imponen, es decir, pues que no salgamos con la ropa que queramos, con la ropa adecuada para salir, ¿no? Etcétera. Entonces, estos roles y estos estereotipos de género siempre van a justificar todas las violencias que nosotras vivimos, en todos sus tipos, en todas sus modalidades. Si estamos hablando justo ahora de la violencia sexual comunitaria, que es en la calle, pues bueno, también implica que tengamos que seguir estas normas y reglas para que no seamos violentadas en la calle. La segunda parte de esto es la falta de educación y de conciencia. La ignorancia sobre la gravedad de la violencia contra las mujeres y la falta de información sobre los derechos de las mujeres contribuyen a su perpetuación. ¿A qué me refiero con esto? A que a pesar de que hay mucha información al respecto sobre la violencia en contra de las mujeres, a pesar de que existen ese tipo de espacios en donde todo el tiempo estamos hablando de los tipos y modalidades de violencia, de cómo prevenirla, de cómo erradicarla, hay eh, mucha renuencia en muchas partes de la población todavía, en donde siguen haciéndonos creer que nosotras somos las que estamos mal, ¿no? Que quienes tienen la culpa de vivir violencia somos nosotras, y muchas veces esas personas, mayormente varones, digo mayormente porque pues también hay muchas mujeres que siguen en otra realidad, ¿no? Pero eso hace que no quieran educarse o conocer de estos temas, que ni siquiera les importe y que sigan culpándonos y que se siga perpetuando la violencia en todos sus tipos y todas sus modalidades. También la desigualdad de poder, que es esta falta de equidad y de igualdad y de poder entre los géneros, conduce a la normalización de la violencia como una expresión de dominio masculino, es decir, la dominación masculina es uno de las grandes bases que asienta o que perpetúa la violencia en contra de las mujeres por razón de género. El que nosotros todavía no tengamos una igualdad de condiciones en todos los espacios, es decir, que no tengamos igualdad de condiciones en la ciudad en que vivimos, que no tengamos igualdad de condiciones en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en todos los espacios en donde ya compartimos, pero todavía no tenemos esta igualdad de condiciones para poder desarrollarnos, pues bueno, hace que se perpetúe esta violencia, ¿no? Y me parece muy grave que tengamos que salir todos los días las mujeres, muchas veces solas, pero también muchas veces acompañadas de otras mujeres o de infancias o de adolescencias, y que tengamos que pasar por todo esto en conjunto con nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros hermanos. Entonces a mí me parece gravísimo que no tengamos estas oportunidades, esta igualdad de condiciones para habitar en la ciudad en donde vivimos, que las políticas públicas no estén hechas con perspectiva de género para poder empezar a, a evitar la violencia, ¿no? Porque erradicar la violencia es una tarea que nos va a llevar todavía muchos años. Y bueno, con el punto número 4 tengo la impunidad y la falta de justicia. Cuando las personas agresoras enfrentan pocas consecuencias legales, se alienta a la repetición de estos actos atroces. Me parece muy importante, igual en las próximas diapositivas lo menciono,
pero muchas veces, y no es que la gran mayoría de veces, la violencia sexual comunitaria no es castigada, a pesar de que acá en Jalisco al menos es una falta administrativa y un delito también. Entonces, el que ni siquiera denunciemos, porque no tenemos esta cultura, no porque no queramos denunciar, sino porque sabemos que seguramente no va a llegar a nada, ¿no? Por esta impunidad. Lo que les comentaba hace un ratito, el acoso sexual callejero es sancionado aquí en el estado de Jalisco, en la gran mayoría de los municipios. Es también sancionado como una falta administrativa, cuyas sanciones son una multa económica que va de los 20 a los 150 UMAS y hasta 36 horas de arresto. Aquí me parece muy importante detenerme a platicar sobre la importancia o sobre cómo es que funciona la denuncia, vaya, de la violencia sexual comunitaria en los municipios como falta administrativa. He tenido la oportunidad de vivir de cerca el proceso administrativo y hay policías especializadas y bueno, en teoría, y digo en teoría porque en la práctica es muy difícil que así suceda, pero en teoría todas las personas que son policías, todo el personal policíaco está capacitado para que si yo les detengo, les digo, oigan, me está acosando esta persona, los policías tengan que llevar su protocolo y por ende, pues llevarlo al juez cívico y demás, ¿no? Tienen su protocolo para a seguir. Sin embargo, muchas veces, sin esta la gran mayoría, la policía no lo victimiza. Es como, ¿cómo sabes? ¿Cómo yo sé que no me estás sintiendo? ¿Cómo sabes que te está acosando? Porque es porque viene vestida así, ¿no? Entonces le siguen echando la culpa, haciendo que este personal policíaco es quienes deberían estarnos cuidando todo el tiempo, ¿no? También que las sanciones administrativas al menos son muy pocas y no hay como, o sea, bueno, pagas tu multa, lo que te hayan condenado y el día de mañana tú puedes volver a acusar sin ningún inconveniente y la puedes volver a pagar. Igual las horas de arresto, o sea, no hay como una sanción mayor o por repetición de la sanción, que haga que pare, ¿no? Entonces, si yo quiero acosar pues, y tengo con qué estar pagando multas, pues bueno, pago multas. Entonces, en ese sentido, creo que sí estamos muy ligeras en esos reglamentos porque son municipales para el acoso sexual callejero. Y en el ámbito penal, acá en Jalisco, la legislación contempla que comete el delito de acoso sexual el que con fines móviles o lascivos asedie o acose sexualmente a otra persona de cualquier sexo. La sanción que se le impondrá a la persona responsable es de 1 a 4 años de prisión. Igual, pues bueno, de 1 a 4 años de prisión por un tema de acoso sexual, no me parece una tan mala sanción, ya que, pues bueno, yo también estoy de acuerdo en que el sistema penal está rebasado y demás. Sin embargo, el acreditar el acoso sexual, sobre todo al callejero, seguro es muy complicado para las víctimas, sobre todo, pues bueno, mencionar que al menos en Jalisco, que yo sé que es el país en general está así, la justicia o el acceso a la justicia rebasada, pues sí es necesario que tengamos esta cultura de la denuncia en las instancias correspondientes, ya que también la estadística seguro tiene un montón de cifra negra porque no denunciamos. Y acá otra pregunta que yo dejo al aire es, ¿cuántas veces ustedes han denunciado un acoso sexual callejero? Yo estoy segura que las personas que me están viendo han sido acosadas al menos una vez en su vida. Yo estoy segura que todas y todos conocemos al menos a una persona que ha sido acosada en la calle. Entonces, ¿cuántas de estas personas hemos denunciado? Y si les soy muy honesta, yo no he denunciado nunca. ¿Por qué? Porque yo ya sé que esa denuncia no va a terminar en nada. Sin embargo, el que no denunciemos pues también tiene sus consecuencias, ¿no? Tanto en cifras como en que pues los acosadores van a seguir acusando. Eh, Bajo este argumento, pues recomendarles a medida de lo posible sí denunciar. Yo sé que son procesos muy cansados, que le tenemos que invertir bastante tiempo,
Sin embargo, pues que podamos hacerlo les va, sobre todo a ellos, eh, demostrar que sus acciones tienen consecuencias, sobre todo consecuencias legales. Acá, bueno, yo hablo un poquito sobre la prevención de la violencia sexual comunitaria, que se requiere un enfoque multidimensional y sostenido que involucra a todos los niveles de la sociedad, pero también a todos los niveles de gobierno y a todos los poderes, ¿no? La primera es una educación y concientización. Eh, Promover programas de educación que fomenten la igualdad de género y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, además de informar sobre los derechos y recursos disponibles. Esto suena muy trillado y muy básico, seguramente, pero a pesar de que al parecer hay un montón de programas vigentes, no siempre todas las personas los conocen. Al menos acá en Guadalajara hay un montón de flyers, un montón en los camiones o en el tren ligero hay datos, ¿no? O hay información sobre este tipo de violencias, etcétera. Sin embargo, no son suficientes porque no todas las personas estamos ahí. Hay también campañas en redes sociales y demás. Sin embargo, es una tarea de todas las personas estar concientizando todos los días, al menos a las personas que están a nuestro alrededor y que también desde la educación preescolar o primaria, pues podamos tener este tipo de educación, porque si les soy muy honesta, yo no recuerdo que en mi primaria o en mi secundaria hayan tocado un tema de violencias, ¿no? De tipos y modalidades de violencia, mucho menos de violencia sexual comunitaria. Entonces, si empezamos a aprender esto desde una edad temprana, para las próximas generaciones va a ser mucho más fácil relacionarse y dejar de lado la violencia sexual comunitaria. Porque también aquí hay algo muy importante y que me acabo de acordar que siempre también pongo ejemplo, es en las escuelas primarias también nos acosan. ¿Por qué? Porque desde que somos muy chiquitas y no me dejan mentir, las niñas que tuvimos que usar faldas como uniforme en la primaria, teníamos que cuidarnos de que no nos vieran los calzones de nuestros compañeros. ¿Por qué? Porque había un morbo increíble. Tenemos que usar shorts, teníamos que cuidarnos todo el tiempo para que no nos vieran los calzones y no nos molestaran, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante que desde esa edad tengamos conciencia de que, bueno, yo porque si soy niño de primaria le tengo que ver calzones a mi compañera, independientemente si trae falda o no, o de si trae short o no, o sea, es algo que no tengo que estar volteando a ver porque no es mi cuerpo ni mucho menos. Entonces, y eso también tiene que ver con lo que les comentaba hace un ratito, con lo de los roles y los estereotipos de género. ¿Por qué? Pues porque no tenemos esta conciencia, o más bien porque desde la forma en que nos visten o desde la forma en que nos han dicho que nos debemos de vestir, a las niñas nos han impedido desarrollarnos libremente en la infancia porque nuestros uniformes son con falda, ¿no? Y ha habido una revolución en el tema, pero desde ahí también es como una base del por qué vivimos violencia sexual, porque, o por qué empezamos a estar en esta segregación de los espacios desde los roles y los estereotipos de género. ¿Por qué? Porque nos han impuesto hasta cómo vestirnos, ¿no? Otro punto de prevención sería el fortalecimiento de leyes y políticas públicas. Es fundamental que existan leyes adecuadas que se apliquen de manera efectiva para castigar a las personas agresoras y proteger a las víctimas. Acá me parece muy importante hacer mención de que, bueno, he estado estudiando algunas políticas públicas que velan o que están creadas para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en razón de género. Y pues bueno, muchas políticas públicas no están hechas por mujeres porque las mujeres todavía no llegamos, o no todas las mujeres hemos llegado a esos espacios en donde se toman decisiones y donde se crean políticas públicas. Y por otro lado, las políticas públicas no están hechas con un enfoque integrado de género. Entonces, esto nos deja una segregación total de el cómo va a funcionar o no la política pública, cómo va a funcionar o no la legislación,
si no están realizadas desde su creación, desde el ciclo de la creación de las políticas públicas y de las legislaciones, con un enfoque integrado de género. Entonces, si no tomamos en cuenta este tipo de cosas, pues tampoco va a haber ninguna solución real y tangible para que la violencia sexual comunitaria, en este caso muy específico, deje de suceder. Y mucho menos, pues bueno, si las sanciones, hablando sobre las legislaciones, sobre los reglamentos, son así de ligeras. Entonces, pues bueno, nos deja una brecha enorme de lo que debería de pasar, del deber ser y del hacer, ¿no? Y de lo que está sucediendo justo en este momento. También el punto número 3 de la prevención de la violencia sexual comunitaria, el apoyo a las víctimas, ya que deberían de garantizarles un acceso a servicios de apoyo y asistencia para las sobrevivientes, incluyendo refugios seguros, atención médica y asesoramientos psicológicos. La verdad es que siento que toman, no siento, es un hecho, toman a la ligera un montón la violencia sexual comunitaria porque pasa todos los días, todo el día, y porque no tiene o no afecta directamente, ¿no? Pero muchas veces vivimos con miedo todo el tiempo de salir, de que nos acosen. Muchas veces solamente queremos huir del lugar en donde estamos para que nos dejen de acosar, ¿no? Entonces, esta parte como de apoyo o asesoramiento psicológico me parece muy importante porque claro que afecta directamente en cómo nos desenvolvemos en la calle, a dónde vamos, cómo nos vamos a vestir, si queremos o no pasar por algún lugar, porque claro que afecta directamente a nuestra psique y a nuestro diario, ¿no? De las mujeres. Y pues bueno, garantizar este acceso, ya que pues las autoridades todavía están revictimizando o están teniendo una victimización secundaria todo el tiempo, porque si yo voy y denuncio el tema de violencia sexual comunitaria, me van a hacer repetir la historia que acabo de vivir más de 3 veces, la primera de policía, la segunda de cívicos, y me voy a lo penal ahí en el Ministerio Público y demás. Entonces, al menos 3 veces yo voy a tener que contar la historia de lo que me acaba de pasar. No están capacitadas, no están sensibilizadas y pues bueno, eso afecta directamente a las víctimas. Y como punto número 4, las campañas de sensibilización. Usar los medios de comunicación y campañas públicas para crear conciencia sobre la gravedad de la violencia sexual comunitaria y desafiar las actitudes negativas hacia las mujeres. Es decir, estar visibilizando todo el tiempo, claro, que por parte del gobierno, pero también nosotras como comunidad, estar visibilizando que tal persona está violentando a una mujer en este instante, ¿no? Yo cuando uso transporte público trato de estar al pendiente de que nadie esté siendo acosada. Y si les soy muy honesta, a mí me da mucho miedo gritar cuando me están acosando, pero ahora tengo algunos meses que cada que alguien me acosa en la calle, pues el grito que me está acosando, ¿no? Eso hace bueno, sepan ellos que nos damos cuenta que estamos siendo violentadas por su parte y que el resto de personas que están a mi alrededor se den cuenta que estoy siendo violentada y alguien seguramente o no, pero también ese es otro tema, va a estar al pendiente de lo que sucede. ¿Por qué? Porque, pues bueno, muchas veces también me ha tocado estar en esta situación de violencia yo como víctima y nadie, o sea, te ven que estás siendo acusada y nadie se va a meter, ¿no? Pero el empezar a hacer esto va a visibilizar y también, a pesar de que, si les soy muy honesta, pues asusta mucho el enfrentar a tu agresor, pues sí les baja esta parte de poder que sienten sobre ti cuando están acosándote. Y bueno, según la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, el Estado debe de garantizar a las mujeres la erradicación de la violencia en la comunidad a través de la reeducación libre de estereotipos y la información de alertas sobre el estado de riesgo que enfrentarán las mujeres en una sociedad desigual y discriminatoria, así como a través del diseño de un sistema de monitoreo del comportamiento violento de los individuos y de la sociedad contra las mujeres. Acá es muy importante que yo haga mención sobre un programa que tenía la CONAVIM, que es SECOVIM, que es una escuela de reeducación para hombres sobre nuevas masculinidades, tipos de violencia y todo,
para que ellos conozcan desde la perspectiva de nosotras y desde la perspectiva de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, todo lo que vivimos todos los días. Sin embargo, bueno, sigue vigente este programa, sin embargo, está solamente activo en algunos estados de la República, no en los 32. Entonces, también es bien importante que podamos darle continuidad a estas escuelas, que aparte, otra cosa negativa es que solamente estaban disponibles, número uno, para los varones que quisieran inscribirse, que eran muy pocos, o sea, nadie o prácticamente nadie por su buena voluntad iba a los cursos, ¿no? Y la segunda era cuando eran sancionados. Si, por ejemplo, alguien hizo como parte de una sanción administrativa o de una sesión penal, entonces, pues también eran muy poquitos, porque para que alguien o un varón sea sancionado o una mujer acceda a la justicia o ya que tenga una resolución por parte de las autoridades jurisdiccionales, pues es muy complicado. Entonces, de 10 denuncias, seguramente una iba a dar ahí al SECOBIM. Pues bueno, de las sanciones administrativas, también en una de las iniciativas municipales en las que participé, era que además de las sanciones económicas y de horas pues de arresto, fueran las personas agresoras a tomar los que suceden en COVID. Sin embargo, pues como hay muy pocas denuncias, hay muy pocos casos administrativos de acoso sexual callejero, pues muy pocos, sino que nadie ha llegado a tomar los cursos de COVID por este tipo de razones. Entonces, sí es muy importante que tenga que haber, o que haya, o que exista, que se planee una legislación integral o un reglamento integral municipal. Esto lo podemos ver desde varias vertientes, ya sea desde lo municipal, como los reglamentos en donde ponen al acoso sexual callejero como una sanción administrativa y dejarlo ahí, o subirlo a lo estatal, ¿no? Acá, que también es muy importante, que también funciona, pero pues podemos iniciarlo o iniciar a cambiar esta parte de la violencia sexual comunitaria a partir de los reglamentos municipales. Y pues bueno, las mujeres, adolescentes y niñas tenemos el derecho de habitar la calle y los espacios públicos, porque estamos ejerciendo todo el tiempo nuestra ciudadanía, porque para lograr la igualdad que tanto anhelamos en todos los ámbitos, también tenemos que estar en todos los espacios físicos con condiciones dignas de permanecer ahí. Merecemos caminar con las calles seguras, libres y sin miedo, y es tarea de todas, todos y todes el comenzar a erradicar los roles y los estereotipos de género, que es lo que mayormente perpetúa que exista este tipo de violencia y que además sea la segunda más vivida en México. Bueno, aquí les dejo la bibliografía que utilicé para esta presentación. Y pues nada, de mi parte es todo. No sé si haya algunas preguntas o dudas al respecto. Yo estoy aquí al pendientito, Janet. Agradecerte tu participación, Jessica. Creo que en esta tarde justo colocas nombre las realidades que vivimos las mujeres. Porque si bien tú dices, hablo desde un contexto que es Jalisco, creo que no se aleja mucho de la realidad que vivimos en la Ciudad de México. Y que creo que justo hemos desarrollado mecanismos, si lo llamar así, para sentirnos seguras. Como usuaria de transporte público también lo digo, de repente veo cómo se colocan la mochila, la bolsa, para no ser expuestas, no sentirse vulnerables, pero creo que lejos de sentirnos vulnerables, tenemos que sentirnos seguras en esos espacios. Como bien lo señalas al final, es ejercer nuestra ciudadanía y es el ejercicio a la movilidad, ¿no? O sea, eso tan solo es como el poder hacer uso de los espacios públicos y que tendríamos que hacerlo de manera segura y siendo garantes de derechos, que sería lo ideal. Otra idea que también nos dejas es identificar entre nosotras estas situaciones, como esta tarea que también nos dejas como de hablarlo y decir, sabemos que no estamos solas en estas realidades, ¿no? Entender que las mujeres vivimos las mismas situaciones, no en las mismas condiciones, pero justo esto que también posicionabas de generar espacios de acompañamiento, visibilizar estas violencias y algo súper importante que pongo a la mesa es no minimizarlas.
porque justo a lo mejor que no haya habido lo más grave que podemos decir una penetración, pero sí hubo esa incomodidad, este silbido, esto que sabemos que molesta, ¿no? Creo que esto nos deja mucha información para pensar y para cuestionarnos diariamente. Estoy esperando a ver si nos llegan algunas preguntas. No las veo De todavía. acuerdo. Sí, Ay, no te escucho. ¿ya me escuchan? Ya, Ah, ahora sí. muy bien. Les comentaba que esperando a que lleguen preguntitas, platicarles que justo tenemos que hacer nuestros propios mecanismos de defensa y de autocuidado, sin la necesidad pues de tenerlos que hacer. Sin embargo, hace algunos años, mis amigas y yo creamos un grupo de WhatsApp en donde metimos a muchas mujeres que nos lo iban solicitando. Este grupo de WhatsApp, su finalidad era darnos seguimiento a los trazados que teníamos, ya fuera en Uber o en transporte público, caminando, lo que sea, mandando nuestro, o sea, fue como una temporada, digo, todo, aquí en Jalisco somos el estado con mayor de personas desaparecidas, pero en esa temporada había un montón de casos de que levantaban mujeres. Entonces, con este miedo que a nosotros nos provocaba, hicimos el grupo y era como que nos mandábamos foto de la ropa que traíamos y la ubicación en tiempo real. Ese grupo a la fecha, eso lo creamos en el 2019, a la fecha sigue vigente y a la fecha seguimos mandando nuestros viajes y nuestros traslados, porque sí nos ha tocado mucho decir, oigan, me viene siguiendo un señor de con tal característica, o oigan, estoy afuera de mi trabajo y me están esperando, o sea, un señor me está esperando, lo que sea, ¿no? Entonces, sin la necesidad y cubriendo lo que el Estado debería de hacer, nosotros tenemos que generar estos mecanismos de autocuidado todos los días, tener que estar alerta todos los días, y justo como lo mencioné Janet, el ver cómo las demás mujeres también están pasando su traslado en el transporte público con miedo, ¿no? Nos abrazamos de la mochila, nos recargamos para que no nos siga tocando nadie, o lo que sea que tengamos que hacer, pero ver que no eres la única, o sea, dices, bueno, no estoy loca, estamos todas a la alerta. Exactamente, y muchas gracias porque digo, justo nombras estas realidades y que de repente, y tiene que ver con esta pregunta que nos hacían Andy Rojas, que dice, muy buena ponencia, ¿cómo podríamos crear más redes de apoyo? Porque en la mayoría de estas ocasiones que este tipo de acciones suceden, en la vía pública no sabemos cómo reaccionar o actuar, y que eso pasa, ¿no? Que a veces decimos, si esto me pasa, voy a gritar, voy a hacer, pero te pasa y te paralizas. Sí, pues justo, mira, uno de los ejemplos, sin saber qué era la pregunta que me iban a hacer, es ese, o sea, a nosotros nos funcionó muchísimo y nos sigue funcionando el mandar ubicación a ese grupo, porque aparte son puras mujeres que conocemos o que nos conocemos entre sí, amigas mías, amigas de mis amigas y amigas de las amigas de mis amigas, y si yo no estoy disponible para ir vigilando un viaje de alguna de mis amigas, yo sé que alguien más, alguien de las demás mujeres que están ahí, las está vigilando, y muchas veces han sido 3, 4 de la mañana que están saliendo del antro, lo que sea, oigan, voy a mi casa, este es mi viaje de Uber, y alguien más la está cuidando. Siempre hay alguien disponible, te conozca o no, alguien está cuidando de tu viaje. Entonces, a mí me parece esta red bien chida porque pues no conocemos a todas las mujeres que están, pero entre todas las mujeres nos estamos cuidando. Y otra cosa, pues eso, la verdad es que a mí me da mucho miedo siempre gritar, o me daba mucho miedo gritar, no es que no me dé miedo ahora, pero el gritarlo, pues, hace que te volteen a ver. Y si alguien te está acosando mínimo, ya lo va a dejar de hacer en ese instante, ¿no? Y buscar un lugar seguro, un establecimiento o algo. Digo, si las cosas se ponen como muy intensas, pues esperar a que alguien vaya por ti a ese lugar, o que la persona se retire o lo que sea, pero siempre tener un plan, porque yo sé que nos paralizamos, pero muchas veces el no saber qué hacer o no saber cómo actuar, pues nos va a llevar a cosas muy terribles. Y justo como lo que mencionaba, sí, son cosas muy ligeras, como no una penetración, pero si yo continúo caminando por la calle oscura, que aparte obviamente no hay luminarias, no hay condiciones para que habitemos la ciudad, seguramente, y si la persona me está siguiendo todavía, va a terminar mal. Entonces, pues siempre es tu vida la de él. Y a mí cuando me contaron eso me pareció muy extremo, pero ahora lo entiendo. Es tu vida la de él, o sea, uñas, lo que sea, y corres, o sea, corres y hasta donde estés segura. Entonces, siempre estar vigilantes. Y bueno, yo personalmente sí trato de si veo una situación de acoso, sobre todo en el transporte público, que es un poquito más sencillo como intervenir. Sí, es como que si yo veo que un güey está viendo feo o acosando a una chica, yo me pongo a medias o trato de jalarla o lo que sea, ¿no? O le saco plática como para que sepa que no estamos solas.
y que justo estar creando estas redes, ¿no? Porque muchas veces vamos solas y creemos que así estamos en la ciudad y pues nada, nos tenemos a nosotras mismas. Muchísimas gracias y creo que es eso justo, no minimizar ningún tipo de violencia, porque no tenemos por qué aguantarla, ¿no? Porque de repente es eso, las mujeres aprenden a sobrevivir y no a vivir. Y creo que ese es el ejercicio de la ciudadanía, vivir las ciudades, vivir los espacios de manera libre y segura. Tenemos otra pregunta de Eric Sánchez, dice, buenas tardes, gracias por la ponencia y por la difusión de la información. ¿Qué acciones podemos hacer de manera individual para ayudar a la mitigación de este tipo de violencia? Muy bien, pues bueno, como mujeres, pues ya comenté una serie de cosas que podemos hacer para disminuirla, sobre todo para justo sobrevivirla, ¿no? Pero ustedes como varones, pues comiéncense a cuestionar el qué comentarios hacen entre ustedes con sus amigos. Les comentaba como ejemplo de que muchas veces estamos o están un grupo de varones y están, ay, ya esta fulanita que trae el pantalón, ve cómo se le, o ve la falda, o ve el escote, soy, soy testiga y víctima de grupos de varones en WhatsApp en donde se mandan nudes de mujeres que conocen entre ellos, nudes de sus novias y exnovias. O sea, tú como varón, ustedes como varones, tienen que empezar a reconocer que eso es violencia y que sus amigos son violentos y que ustedes son violentos y que hacer eso es violencia, porque también lo tienen súper normalizado y aunque ustedes no manden nada, el que ustedes permanezcan en esos espacios les hacen cómplices de las violencias. Entonces me parece muy importante que se empiecen a cuestionar el cómo se relacionan entre varones y cómo se relacionan entre varones hacia con las mujeres. O sea, con las mujeres que incluso son sus propias amigas o que incluso pertenecen a sus mismos círculos. A mí me parece muy gravísimo, independientemente de que no sean sus amigas o no, pues, pero que aparte que violenten a mujeres y que violenten a mujeres que son sus amigas y que confían en ustedes. Entonces, yo creo que empezarnos a cuestionar esto, empezarles a señalar, porque si no les señalamos, si ustedes como varones no se empiezan a señalar, oye, güey, esto es violento, oye, no me estés mandando eso, yo no voy a participar, oye, yo no voy a decir. Y aparte de todo, para ellos es muy complicado, porque para ellos su virilidad vaya a girar en torno a eso, ¿no? A esta aprobación masculina de, yo también soy un cabrón, yo también soy esto, yo también hago, yo también todo. Eh, pues para ellos es muy complicado, pero si ustedes no empiezan a identificarlo y a señalárselos a ustedes mismos y a sus amigos, pues nunca va a parar la violencia. Gracias. Y creo que cuando te presentaste dijiste soy antipatriarcal. Y creo que esa parte tendrían que hacer los hombres, cuestionarse y romper este pacto patriarcal que perpetúa la violencia hacia las mujeres. Y creo que desde ahí también esta parte es muy importante. Tenemos otra pregunta de Alondra Urquieta que dice, ¿existe alguna manera de reportar o de denunciar este acoso y violencia por grupos de WhatsApp o acoso cibernético? Sí lo hay, a través bueno, ahora que está vigente en la buena mayoría del país, si no es que en todo, el tema de la ley Olimpia, y existen varios delitos cibernéticos, y una de esas es el acoso cibernético, que pudiera ser este tema como de la violencia en el WhatsApp. Sí, les soy muy honesta y me encantaría decirles que no es así, pero es muy complicado todavía la fecha porque no existe el andamiaje institucional para que esto suceda o para que fluya de la manera correcta y para que haya sanciones. Sin embargo, es bien importante que podamos comenzar a denunciar y que lo hagamos, porque si no, pues obviamente va a quedar rezagado toda esta parte y ni en las estadísticas, ni los castigos, ni nada de esto va a empezar a avanzar, ¿no? Si somos víctimas de un delito cibernético, es capturas de pantalla, links, toda la información que tengamos, de los perfiles o de lo que nos estén enviando, lo que sea, pues guardarlo y poderlo llevar a integrar a la denuncia, integrarlo a la carpeta de investigación que se levante para ello. Les repito, me encantaría que fuera un tema un poquito más avanzado en nuestro país, pero aún estamos en pañales en temas de violencia digital, sobre todo en temas de castigos, porque la ley, como la gran mayoría, está muy bonita en papel, pero los andamiajes institucionales están muy deficientes. Entonces,
no es con el afán de desanimarles, pero sí es complicado, pero hay que denunciar. Mi recomendación siempre es, hay que denunciar no como una obligación, sino como una oportunidad de obtener justicia a ti como víctima y a las mujeres que no tuvieron la oportunidad de denunciar. Eh, Alicia Pérez nos dice, hablando sobre lo cibernético, ¿la ley Olimpia puede cubrir el hecho de que se ha realizado fotos de desnudos con alguien, con algunas inteligencias artificiales? La verdad me parece que todavía no está muy legislado el tema, sobre, bueno, para empezar, las inteligencias artificiales son ahorita un tema porque no está legislado en prácticamente ningún país, sobre todo porque crean nuevas plataformas de inteligencia artificial. Hace unas semanas o unos días me parece que alumnas del Poli fueron víctimas de un tema por el estilo, de una foto normal suya, la modificaron con inteligencia artificial. Me parece que el agresor sí está teniendo juicio y sanción. Bueno, sanción seguramente todavía no, pues, pero sí está en proceso. Sin embargo, a pesar de que no está legislada y que la ley Olimpia como tal no lo contempla, porque es algo relativamente nuevísimo el tema de las inteligencias artificiales, también el que tengamos todas estas herramientas y todos estos materiales identificados, tus fotos, o sea, si, no sé, fue tu foto de perfil de cualquier red social y esa la convirtieron en inteligencia artificial y tú tienes acceso a las dos, a tu foto y a la que se hizo con la inteligencia artificial, tomarle captura, guardarlas y ver quién la está difundiendo, porque al final de cuentas, la persona que la está difundiendo, la persona que la realizó y todas las personas que conserven esa foto son parte del delito, ¿no? Entonces, a pesar de que todavía no está 100% pues, legislado ni normado, sobre todo el tema en específico de las inteligencias artificiales en todos los sentidos, sí aplicaría o sí lo podríamos encuadrar en ley Olimpia. Sí, muchísimas gracias. Para eso son las preguntas. Agradecerte muchísimo, de verdad. Creo que pones a la mesa algo que todas hemos vivido y lo decías desde edades muy tempranas, pero lo vamos normalizando y creo que no es normal ni tenemos por qué aceptar esas realidades. Hay otras realidades y en eso estamos construyendo realidades para todas las mujeres. Muchísimas gracias. No sé si quieras dar últimas palabras. Sí, justo, me gustó mucho cómo cierra Janet. Estamos construyendo todos los días realidades diferentes para todas las mujeres, para todas las niñas también y para todas las adolescentes, porque en nuestras manos está como adultas ahora el que ninguna otra niña y ninguna otra adolescente esté viviendo ningún tipo de violencia. Entonces, trabajar todos los días, como lo narrabas en la descripción que leíste sobre mí, yo creo que trabajando en colectivo podemos lograr los objetivos individuales que tenemos todas y que trabajando en colectivo, justo, ¿qué podemos hacer ahorita? Difundir lo que aprendimos hoy, lo que dialogamos hoy con nuestros espacios, ¿no? Y eso ya es una ganancia. Entonces, el construir los espacios seguros para todas es una tarea de todas nosotras y de todos nosotros también. Entonces, si todas y todos participamos en crear un mejor espacio para el resto, pues vamos a empezar a erradicarlo, ¿no? Cuestionense todo, pregúntense todo, griten, hablen, acudan con su red de apoyo. Si no tienen red de apoyo, hay que empezar a crear una, acudan con su feminista de confianza, porque siempre hay que estar seguras y siempre hay que acudir con alguien. No estamos solas en ninguna de las violencias, la tenemos que pasar solas. No tenemos que pasar violencia, pero no la tenemos que pasar solas tampoco. Agradecerles mucho el espacio y pues nada, estoy a la orden para cualquier otra duda u otro tema. Claro que sí, nos encantará contar con tu presencia en otra ocasión. Agradecerles mucho que nos acompañaran en esta tarde. A nombre de la Facultad de Ciencias y la Comisión de Equidad les agradecemos y les invitamos a que nos sigan acompañando en las siguientes actividades. Hasta luego.